A Iván le hubiera gustado mucho ese capítulo. Más se hubiera metido. Tenemos que hacer uno con Sí, Iván. listo. Tengo un par de personas que Este es el estarían aquí, capítulo pero del anime que nunca me voy a ver. Especial mínimo One Piece. 男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece pero ¿por qué no te lo vas a ver? Yo sé que son muchos capítulos, pero Sí, vale la sí. pena. Sí, o sea, como que yo creo que hay que perderle el miedo a eso, ¿no? O sea, como que es que uno dice 1000 capítulos y uno piensa que se está viendo 1000 horas de contenido. Ajá. Y en realidad no, o sea, como que yo me vi One Piece en un año, o sea, que me puse, todavía están como por en 1000 algo, y me lo vi en un año, pero ten en cuenta que yo también a veces mochaba los openings porque decía, o sea, si me estoy viendo esta vaina de largo, no puedo estar viendo el opening cada vez que lo ponen. Correcto. Hay un tema con One Piece que mucha gente obvia cuando dicen que son más de 1000 capítulos. Más de 1000 capítulos, claro. Y es el hecho de que One Piece es una serie con un lanzamiento semanal. Semanal, claro. Eso quiere decir que tú, que lo estás viendo semanalmente, necesitas un pequeño recorderis de lo que pasó en el capítulo anterior. Claro. Fuera de eso, la serie a veces te muestra fragmentos de arcos anteriores que en una historia como esta no puedes obviar. Exacto. O sea, One Piece es una serie tan grande, con tantos personajes y con tanto desarrollo de lo mismo, que es imposible tener la memoria de todos los sucesos y de toda la gente que se encuentra Lo ahí. suficientemente fresca, Ajá. ¿sabes? Entonces siempre necesitas ir como recordando. Exacto. Incluso por temporadas tú también te vas dando cuenta cuando dicen, ok, bueno, ya sabemos que vamos a introducir esta gente que apareció por allá en la primera, segunda temporada. Necesitamos que la gente recuerde ya, qué fue lo que pasó. Pregunta, ¿vamos a hablar con spoiler? No, vamos a tratar Bueno, o sea, Jaure dice que sí porque él se va a enterar de la vaina. Pero bueno, hablemos someramente de qué va One Piece, ¿no? Ajá. One Piece existimos en un universo donde la piratería, o sea, el ser pirata es algo. Es una ya, actividad. Es una actividad. Ya. Hay Ajá. gente que se dedica a eso. Ya. Entonces, tenemos a este personaje principal que es Luffy, ya cuyo propósito es ser el rey de los piratas. El único propósito. El en su único vida. propósito en su vida es ser el rey de los piratas. 俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて絶対になってやる海賊王にじゃあこの帽子をお前に預ける。海賊王に俺はなる El vale no le importa cómo, cuándo, ni qué coño tiene que hacer, ni a quién tiene que enfrentarse. El vale sabe que eso es lo que quiere hacer y todo lo que hace en su vida está enfocado a eso. O sea, el propósito es ese, él actúa en pro de eso. En pro de su deseo. De su aquello que deseo. lo mueve. Exacto. Esto claramente nos encontramos con que uno no llega a una meta Sin solo. obstáculo. Exacto, sin obstáculos y no solo. ir solo. Ajá. Porque como dice este adagio, que es como que si quieres llegar rápido, hazlo solo, pero si quieres llegar lejos, hazlo acompañado, ¿no? Ajá. Precisamente ahí tú te encuentras con ese tipo o sea, con esta consigna, ¿no? Fuera de esto, tenemos el detalle de que One Piece es una serie que toca múltiples temáticas de interés. O sea, inicialmente podría verse como, ok, es una serie para niños, Para niños, porque el principal foco de One Piece es la aventura. La aventura, claro. Sí. La serie está enfocada a ello. Si tú miras los primeros capítulos, eran más episódicos, llegaban Sí, a una sí, isla una y en esta isla. isla llegaba esto, llegaban a otra isla y Conocían en a esta otra isla- persona Ajá. que se unía a la tripulación. Sí, Exacto. pero poco a poco la serie se va metiendo en un universo que empieza a intrigar al que la está viendo. Y eso es lo que mantiene a tanta gente pegada. Claro. Empezando por el misterio principal. ¿Qué es el One Piece? Que es el One Piece. Y aparte del One Piece, Uy, Que- esa lucha de poderes con el gobierno mundial. con el gobierno mundial, que es como
hay, o sea, como que hay huecos en la historia de la humanidad. De hecho, hay un siglo ¿no? vacío. Exacto, hay un Hay un siglo vacío, en o el sea, que la como- gente no sabe qué O pasó. sea, 100 años donde la gente no sabe qué pasó y está como toda esta cuestión que están buscando para reconstruir esa Están historia. escritas en los poneglyphs, En que los son poneglyphs, sí. unas piedras indestructibles Exacto. ubicadas en unas partes Muy, inalcanzables. exacto, y muy específicas. Sí, ¿no? muy O sea, específicas. Entonces, mientras va, que eso es lo que claramente a medida que va avanzando ya como esta historia, que tú al principio ves como tal, una animación muy particular, que yo hablaba con Iván, que tiene como una suerte de expresionismo también, como las figuras, los planos Sí, son de bastante entrada- inusuales. De entrada el anime choca con mucha gente por eso. Exacto, porque- es inusual. Exacto, ya. estamos acostumbrados a una estilización de la Exacto. figura humana, En que el es algo anime. que no hay en One Piece. Que no hay, y nunca te lo va a dar, ¿no? O sea, como que eso es muy, muy particular. Y eso que dices, como que cada vez que avanzas te estás encontrando con misterios y más preguntas, que es lo que a ti te mantiene intrigado. Al principio tú dices, bueno, son estos chicos, están de aventuras, sí, están en busca de algo, pero después tú empiezas a cuestionarte, pero al final, ¿qué es ese algo? Sí, es que la grandeza de la historia que está construyendo Eiichiro Oda dentro de One Piece Eiichiro Oda es el mangaka, es el mangaka, la persona que está que detrás de crea la historia. tal. Es que él ha adoptado una posición de miga de pan. La historia principal te la está contando con miguita. Entonces tú no sabes en qué parte te va a meter un dato importante para la historia. Y Y- eso es lo que mantiene que la historia sea tan atractiva. Y se mantenga. Sobre todo que yo no recuerdo si fue que él dijo que ahorita, por donde va, que yo como no, ahorita es que apenas va a empezar la verdadera historia. Y tú dices, maldita sea, 20 años contando algo, La hueputa, y introducción. apenas esa es la introducción de la vaina, marica. O sea, bueno, cabe también, es importante que los personajes principales son, o sea, empiezan siendo chicos adolescentes, ¿no? Ya en algún momento ya crecen, pero siguen siendo adolescentes ante un mundo que lo dominan adultos, ¿no? O sea, porque todos los reyes del mar son culos de viejos, Sí, weón. O sea, exacto. como que gente que lleva décadas en esa vuelta ya. Eso es lo bueno de la serie, que hemos visto crecer a los personajes. Claro. O sea, Luffy arranca siendo todavía adolescente y ya lo podemos considerar adulto Un dentro adulto, sí, ya ahora, del arco actual. Sí, sí, sí. Entonces vemos este crecimiento de los personajes, vemos cómo se desarrollan y hay una construcción bonita de esto. Los personajes no son tirados así a la nada. Porque sí, ¿no? Exacto, Obvio, ya. sino que la historia se va construyendo de a pedazos, De a pedazos. y te va formando el carácter y te va formando un querer hacia esto. Sí, y por ejemplo, a mí hay una cuestión que me parece muy linda y es el hecho como, o sea, como esta sensación de hablar y de ser comunidad, porque es que cada miembro de la tripulación tiene un propósito distinto Y tiene un en fandom. su vida. No, sí, o sea, tiene un fandom, obviamente. Pero yo soy fan de Zoro, o sea, a mí me encanta Zoro, hueputa, de aquí, marica, donde quiera, ya, porque me encanta el personaje de él. Pero claro, cada quien tiene como un propósito personal y lo llevan conjuntamente. Es como que la idea es que cada quien cumpla eso que quiera hacer mientras se ayudan, porque es que es el camino, ¿no? O sea, como mientras estamos con Luffy, que él quiere ser mejor en esto, bueno, es que yo quiero también ser mejor en esto. Y yo sé Exacto, que esto ya. es lo que a mí me va a llevar a Cada hacer uno eso. de ellos está enfocado en su propia meta. En su propia meta. Y eso es lindo. Es que no es como que, ay, estoy aquí, soy un lacayo y tal. No, no, no. O sea, cada quien está en su propia búsqueda y se apoyan mutuamente para Exacto. lograrlo. Eso es muy, muy bello. A mí me llama la atención como las figuras de poder que se manejan en la historia. Sí. Porque están las figuras de poder que están al margen de la ley, las figuras de poder de la ley y las figuras de poder que vendrían siendo estos que son como los descendientes de los yo no sé qué mondá, que Los son los que... Tenryubito, los reyes. Exacto, los reyes. Tienes estas figuras donde cada quien termina estando como en una jerarquía menor, porque si tenemos así como muchos de los piratas o de... ¿Cómo es que se llamaban estos que...? Los Shichibukai. 桜花七部会それは世界政府公認の海賊であり略奪を許可されている一方で政府にとってその他の海賊への抑止力となる存在である七部会は時代のうねりにより
その形を何度となく変化させてきた。 Los Shichibukai es como que de una u otra manera están jerárquicamente un poquito por debajo, entre comillas, ¿no? O sea, porque eso hay Sí, mucho, la hay muchos figura del intereses. Shichibukai es la figura del corsario. Exacto, del O sea, corsario. son piratas al servicio del poder. del poder. Gracias, Y- Isabel. y el gobierno mundial está al servicio de los viejos estos, ¿no? Sí, al servicio de los dragones. De los dragones. Ajá, que son los Entonces, herederos de quienes crearon la paz del mundo. de Esta la paz del mundo. falsa. Esta paz. Esta no es la paz de Santos. Exacto, exacto, ya. O sea, como, entonces eso a mí me parece muy interesante. Gracias. Gracias. Eso a mí me parece muy interesante, el hecho de estos niveles de autoridad. Y entonces nos encontramos con esta generación Rebelde. que es rebelde, que son todos unos pelados que dicen, a mí me vale mondad, es de aquí, es de aquí y es de allá. O sea, como que esto hay algo que está mal. O sea, como que además también termina siendo una intuición. Porque todavía tú no tienes nada como completamente definido de qué es eso que claramente están ocultando, qué es eso de lo que se están aprovechando. El arco después del time skip, cuando ya entra todo esto del tiempo que pasó después de que ellos perdón por el spoiler para los que no lo han visto, pero ellos llegan a un punto en Aquí el que ponemos se alerta- separan, alerta de spoiler. spoiler, ellos llegan a un punto en el que se paran. Se separan y cuando vuelven a estar juntos, a partir de ese momento, la serie entra en una profundidad y en una seriedad más Distinta. acorde Sí. a la edad de los A personajes. la de los personajes. Ujú. O sea, ya ellos entienden que incluso es que el mismo momento donde Luffy verdaderamente decide, hey, nos pillamos en 2 años. Porque ahora no podemos hacer una mondada. Sí, ahorita no Ya. tenemos No el tenemos nivel para el llegar nivel hasta para allá. nada. Y si lo que queremos hacer esto es como que ese nivel de madurez de asumirte cuando tú dices, ok, yo todavía no puedo hacer esto. De tener la madurez, de dar un Exacto, paso al un lado. paso, y, exacto. sí. Y voy a dejar que pase tal. Yo simplemente nos perdemos. Ya. Y claro, cuando ya regresa es como que la decisión es Y los cambios Ya. es abismal. cambio Ahora, abismal. Cosa importante dentro de la serie, la animación. La animación, claro. Los La ani- cambios. sí, y los todo, cambios todo. dentro de la animación van acorde a los tiempos en los que se dan los arcos. Es Sí, decir, como que las nuevas situaciones, las cosas nuevas que se van introduciendo de la trama Ujú. también. tienen una forma de representarse diferente en cada arco. Y las películas, incluso hace poquito vi la de la isla misteriosa de bueno, se me va el nombre ahorita, pero sé que es el misterio de la isla de Okosaki, Ajá. que es una serie que hace el estudio que hace Los Niños Lobos. Ya. Entonces el dibujo es mucho más parecido a este tipo de dibujo que realiza este estudio, más alejado de la serie como tal, pero la experiencia visual es una cosa Es de otra otro cosa, de mundo. otro mundo. Sí. Y en cada película van introduciendo nuevas formas de animación que se van viendo reflejadas dentro de la serie. Dentro de la serie. Ujú, la serie llega a ese punto. Sí, Incluso exacto. creo que están por ahí en conversaciones con Ghibli para ver si hacen una película. Algo, no joda, sería la verga. man. Sería muy la verga. Sería muy verde. Sería muy la verga. Entonces sí, o sea, como que estamos, no sé, a mí estamos, o sea, ante esta historia que, como yo digo, yo siempre estoy como que, no joda, yo quiero saber qué coño va a pasar. O sea, como que tú, precisamente tengo ese hambre de que digo, no joda, esto es una historia que tengo que seguir, aunque me mame 10 años más o 20 años más, o sea, como que quiero saber y quiero verlo animado. A Porque mí- yo sé que el manga está ahí y, bueno, yo, como digo, yo nunca me he leído el manga, pero sí he estado como viendo algunas cosas y he visto cómo el manga también es muy descriptivo. Sí. O sea, como que tú vas entendiendo muchas cosas, entiendes también como de dónde proviene cada personaje porque te dan descripciones. Eso es lo bueno. Ya. Oda se alimenta mucho de la cultura
para crear a sus personajes. Obviamente claro. no vas a tener la cabeza para sacar tanto nombre y para sacar tanto rostro. Claro. Y muchos de los personajes están inspirados en personas de la vida De la vida real. real, sí. claro. Entonces tú puedes llegar y encontrarte con Eminem. Series, sí. A Pero- mí, por ejemplo, el personaje de Ivankov, que a mí me refiere siempre a Tim Curry. Sí, el de Picture Horror Show. Esa de Horror Picture Show, sí. Sí notas que la trama se parece más en Thriller Bar a The Horror Picture Show. Sí, Thriller Bar se parece Sí, sí. muchísimo En a lo que muchas ocurre. cuestiones de la estética, claro. Y el mismo personaje del doctor, ahorita se me va el nombre, la vestimenta de él también es muy parecida. Solo que Ivanko lo llevó a otro nivel. A otro nivel. ya. Ajá. Porque además habla del personaje en sí. Ya que tú sabes que, por ejemplo, es como que el Dr. Frankenfuhrer en The Horror Picture Show es a transvestite, ¿no? A la sweet transvestite. ¿ya? O sea, como un travesti que es doctor y tal. Y entonces también, Ivankov también es un doctor, ya. O sea, que tiene la capacidad de cambiarte de género. De cambiarte de Ya, género. si quiere, ya. O sea, Sí. como págata, listo. Él mismo lo puede hacer, ¿no? Y nada, estas son cosas que a mí también me parecen muy interesantes, ¿no? Que yo digo, marica, esto es como tan natural aquí, ya. La gente no se... Nada, normal. No, y o sea, como- hablando de inclusión, tenemos a personajes realmente inclusivos. Sí, sí. Personajes Totalmente. que aportan dentro de la historia. Dentro de la historia. Sí. Que no son como cuestiones de paso. ya. Exacto, que no están cumpliendo una cuota. Son personajes que están allí, que hacen algo. Sí. Ah, bueno, pero no sé, nos olvidó como hablar de que también hay como esta facción que es como ¿qué es lo revolucionario? Espérate. Sí, el ejército El revolucionario. ejército revolucionario, que además, bueno, eso también es spoiler, ¿no? Por favor, alerta de spoiler. Alerta de Pero spoiler. el hecho de la relación que tiene Luffy, o sea, como el ser pirata, el papá es del ejército revolucionario y el abuelo es del de la gobierno, marina, es de la marina, es ya. vicealmirante, o sea. Exacto, tú dices como que marica, o sea. ¿Cómo, vende- sería la relación de esta familia que termina en esta posición? Exacto, que básicamente las instituciones en las que están, o sea, como que no se llevan, o sea, como son enemigos, básicamente, o sea. Y bueno, sí, porque digamos que los piratas del ejército revolucionario, a pesar de que hay piratas, es como que no todos los piratas están como... Sí, de acuerdo, De porque es que acuerdo ellos con sí eso. son una guerrilla prácticamente. Ellos sí son el una ejército es fuerza guerrilla, opuesta. Claro, sí. Los A piratas todo. van a lo suyo. El objetivo de los piratas, ¿cuál es? Dominar los mares. Dominar los mares. Pero ellos sí tienen el objetivo de liberar a la gente de la opresión de, la opresión marina. de la marina, Ujú. totalmente. Y eso es otra cosa interesante porque en la medida en que va avanzando la historia te das cuenta de que no toda la marina es mala. No, obvio no. Por ejemplo, a mí me gusta el personaje ¿De Kobe? Kobe, que es genial. Porque además es como este tipo de personajes que se han encontrado con Luffy y que lo que pasa es eso, como que eso va como infectando los espíritus distintos. Ujú, sí. Porque entonces estas personas están llegando a estas instituciones y adquieren posiciones como de poder dentro de estas instituciones, siendo importantes con una visión que no es cerrada. O sea, la verdad es que es una serie que yo desde que empecé a verla, me la recomendó Iván, por cierto. Iván me dijo, marica, o sea, yo había empezado a verla una vez y como que no pasé el primer capítulo. Es y ese muy día, difícil pasar de Blue. Exacto, sí. Sí, es muy difícil pasar de Blue. Entonces yo recuerdo que me senté con mi amigo, con Iván, que a él le encanta también. Él también en algún momento dejó de verse la serie y siguió fue el manga. Ajá. Pero no o sea, se ha visto algunos capítulos del anime y le ha encantado. Pero no lo ha seguido, por ejemplo, como yo, que él me la recomienda y me dice, y hablamos tanto de la serie que yo me enamoré de la historia. Y claro, yo dije, bueno, va a pasar el primer capítulo. Yo por Cuando ahí- ya pasé como el quinto, el 10, yo dije, bueno, ya estoy enganchado. Marica, y ahí no paré en un año. No, O sea, seguí. Hay un momento en el que la serie te engancha y puede variar dependiendo de los intereses de las personas. Exacto. O sea, hay personas que se enganchan en Eat Blue, hay personas que ya se enganchan en Marineford, hay otras que se enganchan en Thriller Bark. O sea, En Thriller Bark, sí. hay muchos sitios en donde, Bark dependiendo es de bueno, qué te marica. gusta a ti, es donde te vas a enganchar. A mí me gusta, Skypiea es una de
de los arcos que mucha gente dice como que, pero a mí Skypiea me parece un buen arco. A mí me parece un buen arco. Eso de a mí- te a mí despojamos fue- de tu tierra a mí y fue- ahora te tratamos como una porquería. Marica, y tenemos este arco de Fénix, de la tripulación de Fénix, que ellos encuentran, eso es antes de Thriller Bark. Ajá. Ellos se espérate. encuentran con esta tripulación que está vuelta a nada, que los intentan robar, Ah, sí, que que les roban la bandera. que y también del barco, o sea, como que los vales estaban como bastante desanimados por todo lo que había pasado, ¿no? Que también venían como con ese afán de tal y Ujú. llegaron y los volvieron verga, marica. Exacto, o sea, es aceptar que no tienes el nivel para superar para ciertos superar retos. ciertos riesgos. Sí. Pero así como no tienes el nivel, papi, ponte las pilas, ya no es que te devuelvas. Exacto, sí, total, ¿no? Y eso precisamente fue lo que hicieron los pelados, ¿no? A mí también siempre o sea, porque por ejemplo el personaje de Luffy es un personaje que es como bastante impulsivo Ujú. y a mí con el tiempo Díselo al lado. o sea, siempre me gustó cómo empezó como a madurar y a decidir qué peleas tomar. Sí, ¿Sabes? O sea, como eso me parece una cuestión muy interesante. Sobre todo porque Zoro, que es básicamente la mano derecha, marica, o sea, Zoro está hueputa. el man está súper enfocado a lo que quiere. Exacto, ¿no? Y es como que no quiere fiesta con Luffy más y confía en Luffy de tal manera que dice, mi hermano, o sea, si tú no puedes con esto, entonces tú no puedes ser mi capitán. Ajá. Ya. Porque es como tal. Y nunca lo decepciona más. Pero vale que está como que cualquier vaina no joda, vamos para adelante. O sea, yo cuenta conmigo, ya tal. Genial. Y todas esas luchas también, cuando pelean, ya entre ellos y tal, y la vaina por el barco. yo y la te soy cosa. honesto, a mí el sistema de pelea de One Piece no es que me guste mucho. ¿El sistema en qué sentido? Dentro de todos los animes hay unas escalas de poder, Ajá, ya, y hay unas formas de combatir. ajá. Entonces, por ejemplo, si uno mira Dragon Ball Z, sube de poder en la medida en que vas peleando. Ya. Ajá. Y en One Piece, los primeros arcos se desarrollaban con más estrategia que pelea. ¿Qué peleas? Sí, sí, Ujú. claro. El nivel de poder no importaba tanto, No sino importaba. qué tan inteligente eras al momento, de utilizar tus Sí, sí. habilidades Eso sí es y cierto. utilizar las desventajas que tiene el enemigo. El enemigo. Yo siento que a partir del arco de Big Mom, Es donde ellos empiezan como, Sí, como que- a tener un desarrollo más de decir como de que bueno, combate. porque que es cuando también empieza como esta cuestión del despertar, que Sí, cuando te de- estás de- encontrando con estos enemigos que también comieron la sí, fruta y que manejan haki a otro exacto, nivel. a otro nivel, Sí. ¿no? O sea, todo eso va como desarrollando también esa posibilidad de que tú puedas encontrar peleas verdaderamente más interesantes, porque al Ujú. principio en realidad no eran tan interesantes. Yo tengo un amigo que él decía como que, marica, pero ¿qué es esa mondada? Que Oh, Luffy pero- se estire y tal. Y Pero esa por tal. ejemplo, esa pelea que tuvo Luffy con Crocodile en Arabasta, Ajá. esa fue una pelea de inteligencia. Sí, sí, o sea, sí. el ballet dijo, o sea, tú eres de arena, la única forma en la que yo te puedo pegar es que yo esté empapado. Ya. Y cuando ya no tuvo agua para pegarle, el ballet agarra su propia sangre. Exacto. Eso es estrategia. Eso es estrategia, Sí. total. O con Enel. Bueno, con Enel sí fue Eso fue una coincidencia Eso fue una enorme. coincidencia. O sea, porque estoy seguro que Luffy no sabía que el caucho no pasaba la electricidad, ¿viste? O sea, fue puta. Eso fue una muy buena coincidencia, ¿no? Sí, eso fue una muy buena coincidencia. Una muy, muy buena coincidencia. Pero sí, o sea, a eso es a lo que me refiero. Siento que en los primeros arcos la distinción no importaba tanto la fuerza, sino qué tan inteligente eras al pelear. Exacto, sí. O sea, como tu nivel de estrategia por Ujú. sobre la fuerza. Pero, por ejemplo, en el último arco que estamos viendo dentro del anime, que es el arco de De Wano. Wano, sí, Kaido es el monstruo de los Power Rangers. Exacto, O sea, sí, todos total. están dándole al mismo tiempo y Y el el Vale Vale está nada, parado. O compa, sea, que vaina tan no le has hijueputa. quitado ni 2 puntos de vida. Y el vale ahí, marica. Pero sí, o sea, yo lo que diría es que es una serie que vale la pena verse. Y, por ejemplo, como ya Duan dijo acá, que hay un lugar donde te la puedes ver en 300 capítulos por donde va. O sea, como que te hacen los cortes necesarios, así como lo hacían que hace 20 años, 15 años. Exacto. Ya, que te mochaban los openings, las cosas, las vainas. Y te la ponían toda Y te pegadita. la ponían más pegadita. Ya, te la ves así de largo. Es una muy buena serie, man. O sea, Yo solamente le digo a la gente,
lo siguiente. Ese vacío de terminar de ver una serie y no saber qué ver, no ocurre con One Piece, porque por ahora no se va a acabar. Exacto, sí, por ahora no se va a acabar. O sea, como que tú sigues teniendo esas ganas de verla. Y no sé, hasta de rever cosas. Yo estaba pendiente, a veces digo, como no, hay una parte de temporadas que me gustaría como... No, yo estoy reviéndola verme de nuevamente. nuevo, Ya ¿sí? yo es mi segunda versión, ya voy otra vez por Thriller Bark. Ah, ok. No, yo estoy que la repito porque dije, no, quiero ponerme a verla otra vez, porque yo decía, bueno, todavía la tengo fresca y tal. Pero ahorita han sacado a veces cosas que tú sabes que sacan como recuerdos que yo como, no, verdad que esa monda pasó. Sí. Dan ganas como de volver a repetir esos Y pedazos. tú ves la serie ya con una visión general, o sea que ya tú pasaste por todo eso. Tú revés la serie y te empiezas a dar cuenta de que este man ya decía estas vainas desde acá. Claro, no, esos hints que nunca cogimos desde el principio, Ajá, ¿no? exacto. Pero que estaban ahí. Estaban ya. allí. Es El man te genial. venía contando la historia desde el comienzo. Desde el comienzo, sí. El man la sabió embarajar. Sí, no, en realidad sí. Y me es una parece que persona es un proyecto de vida. Es un eso proyecto también. completo, de tiempo completo. De tiempo completo y de vida. O sea, como que yo rezamos por la salud de Oda porque nos tienes que dar un final para esta mondad. Sí, no, que ojalá Ya. no nos pase con lo que hicieron con Game of Thrones, que nos decepcionaron con ese final. Pero bueno, a mí, yo me mostró como en la sexta, como el quinto capítulo. Porque, Yo solamente le digo a la gente que está esperando el final de One Piece para verse la serie, eso va a ser que culo de spoiler. Porque toda la serie gira en torno a qué es el One Piece. Exacto, que es el One Piece. Entonces nada, suscríbanse y si te ves One Piece, comenta qué te gusta, personaje favorito ¿Y en qué parte de la serie te y enganchaste? en qué parte de la serie te enganchaste. Y si no, entonces, Dale la oportunidad, exacto, ¿qué píllatela. estás esperando? Ya. Vale la pena. Jaure, ¿qué estás esperando? Jaure, vamos a hacer una maratón y nos la vamos a un día así en la casa. Ya. Va a pasar. Nos vemos, chicos. Chao. Suscríbanse, por favor. Nos vemos. Por fin podemos recuperar energías. Mañana será un día muy pesado, así que a descansar bien. Buenas noches. Ya me voy a dormir.